Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Alexander Aguilar Díaz, pertenezco al programa técnico profesional en análisis y diseño de bases de datos de la Universidad Unipanamericana, primer semestre. A continuación, en estas diapositivas voy a representar las diapositivas faltantes dentro de la presentación de exposición de microprocesadores. Y en esta exposición se está hablando básicamente de las diferentes generaciones de procesadores que han habido a lo largo de la historia junto con sus avances en cuanto a características y optimización de procesos. Inicialmente me gustaría dar una introducción sobre lo que es un microprocesador. Básicamente es uno de los componentes más importantes de un ordenador. En otras palabras, también se le llama el cerebro de la computadora, porque se encarga de procesar desde las tareas más simples hasta las tareas más complejas. Entonces voy a dar inicio a las diferentes generaciones de procesadores faltantes dentro de la exposición. El primer procesador que encontramos es el 80286, pertenece a la segunda generación. Este procesador fue lanzado en febrero de 1982, corría a una velocidad de reloj de 6 MHz y a un máximo de 25 MHz. Este procesador contaba con 134.000 transistores, un bus interno de 16 bytes y un direccionamiento de 16 megabytes. Este procesador influyó mucho cuando se lanzó al mercado, ya que primero doblaba en cuanto a sus predecesores el nivel de rendimiento, y seguido a esto ofrecía una especie de compatibilidad con el software que venían trabajando sus antecesores, en este caso el procesador 8086 y 8088. Esto fue una gran ayuda, ya que no afectaba tanto a las personas que venían trabajando con el antiguo procesador, con la antigua generación. Entonces fue un gran acierto por parte de la compañía Intel en desplegar este procesador con esta compatibilidad. La siguiente generación faltante dentro de las diapositivas es la cuarta generación. En este caso volvemos con un procesador desarrollado por la compañía Intel. En este caso es el 8486 o también el i486. Este procesador fue lanzado en abril de 1989, tenía una velocidad reloj de 40 MHz y a un máximo de 50 MHz. Contaba con 1.200.000 transistores, tenía un bus interno de 32 bytes y un direccionamiento de 4 GB. Este procesador tenía la característica innovadora en su momento de contar con un procesador matemático independiente. ¿En qué nos ayudaba esto? El procesador matemático se encargaba de realizar todo el tema, como su nombre lo dice, de procesos y cálculos matemáticos, liberando como de tareas en cuanto a procesamiento del procesador principal. Entonces esto en consecuencia hacía que el rendimiento fuera mejor y hacía que el procesador se ocupara de otras diferentes tareas, dándole prioridad a procesos diferentes, mientras que el procesador matemático se encargaba de realizar todo el tema de los cálculos. Adicionalmente, este procesador también permitió en su momento trabajar con discos duros más potentes, al igual que implementar impresoras y tarjetas gráficas más rápidas con mejor rendimiento, y pues que en su momento era un gran avance en cuanto a los procesadores. La siguiente generación faltante pertenece a la séptima generación. En este caso nos encontramos con nuevamente un procesador desarrollado por la compañía Intel, el cual llamaron Pentium 4. Este procesador fue lanzado en noviembre del 2000, tenía una velocidad reloj de 1.4 GHz a 1.5 GHz. Esta velocidad lo hacemos referencia, esa es la primera versión del procesador Intel Pentium 4 que fue lanzada, y contaba con un bus interno de 32 bytes.
¿Por qué menciono la primera versión? Sucede que en su momento había una especie de competencia en cuanto a su compañía rival, la cual era AMD. Entonces sucedía que la compañía Intel sacó su línea Pentium 4, pero entonces pasaban los años y sacaba una especie de variación del procesador inicial, que es el Pentium 4, pero entonces hacía unas pequeñas modificaciones, ya sea en cuanto a rendimiento o también en cuanto a consumo de energía. Entonces, pues básicamente ahí ya iban mejorando con las versiones más recientes del Pentium 4, iban mejorando lo que era la velocidad del reloj, el rendimiento y el consumo, al igual que sus componentes. Seguido, este procesador ya fue reemplazado con la siguiente generación creada por Intel, la cual denominaron el Intel Dual Core. Como su nombre lo dice, es un procesador que ya contaba con dos núcleos. La octava generación, la diapositiva faltante, pertenece esta vez a la compañía AMD. En este caso estamos hablando del procesador Opteron. Este procesador fue lanzado el 22 de abril del 2003. Tenía una velocidad reloj de 3.5 GHz y una arquitectura de 64 bytes. Este procesador fue uno de los primeros en implementar la arquitectura de 64 bytes, el cual lo desarrolló la compañía AMD para entrar en competencia con el procesador Xeon desarrollado por Intel. Este procesador tenía una característica muy importante en su momento, la cual era brindar una especie de compatibilidad en cuanto al software desarrollado en 32 bits. Como ya venía comentando antes, este procesador tiene una arquitectura de 64 bits y la compatibilidad permitía ejecutar programas de 32 bits sin tener penalización en cuanto a rendimiento y entrega de las aplicaciones. Esto sirvió mucho pues para las personas que venían trabajando todo en 32 bits y querían mejorar el rendimiento con este procesador sin sacrificar, pues como ya les comentaba, el rendimiento de las aplicaciones. Aparte de la compañía Intel y AMD, que son los dos grandes en cuanto al desarrollo de procesadores, también contábamos a lo largo de la historia con otras compañías que no eran tan comerciales. En este caso voy a hablar sobre la compañía ARM y la Cyrix. Primero empezamos por los procesadores de la compañía ARM. Estos procesadores son desarrollados básicamente para dispositivos móviles, entiéndase así, smartphones o tablets. Uno de estos procesadores insignias fue el Cortex-A50. Es un procesador que se destacó por ser muy potente en cuanto a rendimiento y consumo de energía. En su momento, varias empresas de celulares, incluidas entre ellas Samsung, se encargaban pues de solicitar este tipo de procesadores para incluirlos dentro de sus teléfonos móviles. Este procesador se destacó, como ya les comenté, por ser tan potente y gracias a su bajo consumo y alto rendimiento, hacía que el dispositivo que lo incorporara tuviera una gran autonomía. La siguiente empresa, que actualmente ya no existe, es Cyrix. Esta empresa era pues en su tiempo cuando AMD e Intel se encontraban pues también en sus inicios, o bueno, no tanto en sus inicios, pero hace ya bastante tiempo. La compañía Cyrix estaba, digamos, codo a codo con la compañía AMD. Pero con el pasar de los años, pues AMD fue ganando más popularidad por la entrega de los procesadores más eficientes y de mejores costos, digámoslo así, en cuanto a precio, bajos costos. Hizo que la compañía Cyrix fuera quedándose atrás poco a poco, hasta que en su momento, pues fue vendida a una compañía que se llama VIA Technologies. El primer procesador que lanzó Cyrix en su momento fue en enero de 1992. Este procesador hacía parte de la cuarta generación de procesadores, lo podríamos ubicar más o menos sobre esa generación.
Este procesador contaba con una arquitectura de 32 bits y una frecuencia de 80 MHz. Muchísimas gracias por la atención prestada. Estas son las diapositivas faltantes dentro de la presentación de la exposición de procesadores. Quedo atento a cualquier inquietud. Hasta luego.